mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento del día que estás viendo esta grabación. Bienvenidos a una edición especial de las voces del BSN traído a ustedes por los Comebancos. Les recuerdo que nuestro contenido lo puedes conseguir en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Apple Podcast y Spotify, todo con nuestro nombre, Los Comebancos. Gracias por su sintonía, gracias por su apoyo. Yo sé que hoy no lo fuimos en vivo, porque estamos grabando durante el transcurso del sábado y realmente la logística de la agenda y toda la cuestión, además de que el sábado es de los Piratas de Quebradilla y del Pirata de Corazón, no queríamos tirarle un episodio encima al compañero que ya había trabajado un episodio, por ende dijimos, pues vamos a grabarlo y vamos a sacarlo el domingo a primera hora para beneficio de nuestros fanáticos, que tenemos muchas personas que nos han estado contactando, ¿verdad? En referente primero nos empezaron a contactar en referente a lo que pudiera ser un mock draft o nuestro pensar en referente al draft. Y después, ¿verdad? Nuestras impresiones. Antes de dar ¿verdad? Mi perspectiva en torno al draft como tal, primero digo que es la que hay, caballito. Todo bien, como tú dices, hablar un poquito del draft, que estuvimos allí, tuvimos la oportunidad de ir, así que tenemos un poquito de insight ahí, pero bueno, súper duro. Vamos a hablar del draft, vamos a hablar de los Mets de Guaynabo que tuvieron una buena noche. Hay que ser reales, tuvieron una buena noche, y nuestras impresiones y de otros temitas, pues vamos a darle, Charlie. Mira, te pregunto, ¿verdad? Antes de entrar al análisis como tal, ¿cómo fue tu experiencia estando por primera vez en el lado de acá, en el lado de prensa, en el lado de cubrir, de empezar a crear relaciones con diferentes equipos, con diferentes apoderados, representaciones de los equipos? ¿Verdad? Porque yo, pues, gracias a Dios, este es mi 6º año cubriendo el baloncesto superior nacional y pues ya tengo estas relaciones, pero estuviste por primera vez literalmente en el sorteo, estuviste en el otro lado de la soga, ¿verdad? Había muchos fanáticos en el Mall of San Juan, en un lado de la soga, nosotros estábamos en el otro lado. ¿Cómo se dio esa experiencia, verdad, para ti? De verdad que fue increíble. Yo te lo había comentado, yo nunca pensé que yo estaría en ese tipo de escenario. Yo soy un fanático normal como cualquier otro que va a la cancha, que le gusta hablar del equipo, que soy apasionado del BCN, pero nunca pensé que iba a estar, ¿verdad? Ahí en esa posición de, como tú dices, estar en ese lado de la soga, en el lado de, ¿verdad? De prensa, con todos los dueños, todos los dirigentes. Y en verdad la experiencia fue súper cool, mano. Pudimos conocer, por lo menos yo pude conocer a Jerry Misla, pude conocer a Cadia Costa, conocí a Rolando Rutinel, en verdad conocí a un montón de gente que en la vida pensé que iba a hablar con ellos y pues hablaron conmigo, fueron súper cordiales y en verdad es que uno se da cuenta, ¿verdad? Que esta gente, tú los ves así, ¿verdad? En el BCN y tú los ves de lejos, pero ellos son humanos igual que nosotros y son tipos buena gente, son tipos que hablan contigo, que de verdad fue una experiencia súper brutal para mí y nada, y gracias a ti, Charlie, por llevarme, por hacerme parte y en verdad súper brutal. Fue una experiencia increíble y esperemos, ¿verdad? Que sigan ocurriendo, ¿verdad? Este tipo de eventos donde podamos ir y podamos seguir conversando con gente y, mano, me encantó, de verdad que sí. Sí, no, gracias al Baloncesto Superior Nacional, ¿verdad? Primero que nada, por darnos la oportunidad de cubrir el evento, de estar allí, de poder hablar. De igual manera, gracias a los diferentes apoderados, diferentes representantes de los equipos que de verdad que han tenido una gentileza con este servidor desde hace mucho tiempo ¿verdad? He entablado relaciones con diferentes personas y de verdad que me gusta mucho porque si usted va a nuestra página de Facebook y va a nuestra página de Instagram, no va a ver nada de nosotros cubriendo el evento, ¿verdad? Estábamos allí más que nada, pues teniendo insight, recuperando información en mira a lo que vamos a estar trabajando en un futuro, lo que son los season preview, lo que fue el proceso del sorteo. O sea, teniendo esta conversación del tú a tú con estas personas, tratando de sacar la parte especulativa que uno lee en las redes sociales, sino hablando directamente con la fuente. ¿Qué está pasando con tu mente con este jugador? ¿Qué está pasando con el contrato de aquel? ¿Qué está pasando con aquello, con esto? Y tener respuestas sinceras de estas personas, de tú mirarlos a la cara y ellos te están diciendo, mira, estoy haciendo esto, estos son los planes, estas son las negociaciones, esto es lo que está pasando. Esas son las cosas que, ¿verdad? Tenemos la información y vamos a estar trabajando más adelante los detalles, pero de verdad que agradezco tanto al Baloncesto Superior Nacional nuevamente por la oportunidad y la invitación y de igual manera lo que es los apoderados, ¿verdad? Y la representación de los diferentes equipos que súper gentiles, ¿verdad? Con nosotros y con su tiempo, ¿verdad? Que obviamente dentro de todo ese caos, el sorteo, las decisiones, el futuro y todo,
¿verdad? Sacan de su tiempo para hablar contigo y contestarte las preguntas que pues, uno tiene en mira, ¿verdad? Lo que va a ser la temporada del 2026. Así que vamos a darle a esto rápidamente. Varias cosas, pasaron muchas cosas durante el transcurso de esta semana, ¿verdad? Y quería recapitular toda esta información. Y mencionaste a uno de los equipos, y son los Mets de Guaynabo. Los Mets de Guaynabo estaban bien activos, o estuvieron bien activos horas antes del inicio del sorteo, completando 2 cambios por separado. Hicieron un cambio con los Gigantes de la C y entonces hicieron otro cambio con los Capitanes de Arecibo. Y quiero, ¿verdad? Ir primero que nada, ¿verdad? Con el cambio de los Mets de Guaynabo, que van a estar jugando en Gurabo, y los Capitanes de Arecibo, ¿verdad? Y el cambio fue el siguiente, y si nos estás escuchando a través de Apple Podcasts o Spotify, estamos proyectando en YouTube la imagen y los detalles del cambio proveniente de los Capitanes de Arecibo, ¿verdad? Que fueron los que hicieron el arte. Los Capitanes de Arecibo estuvieron enviando a Willy Rodríguez, veterano, y Jorge Torres por el turno número 6 del sorteo de nuevo ingreso, ¿verdad? Diego, ¿viste este cambio? ¿Qué te vino a la mente, mano? Pues al principio, cuando yo vi este cambio, y te lo dije en privado, yo dije, ¿qué exactamente están haciendo los Mets? O sea, yo no estaba entendiendo las movidas que estaban haciendo hasta después que sale otro cambio, que ya seguramente vamos a hablar de él ahorita, que ahí cuadró lo que ellos realmente estaban pensando hacer y les salió bien la jugada. Y en cuestión de este cambio, traer a Willy Rodríguez y Jorge Torres son 2 jugadores que pues van a venirte del banco, te dan un poco de profundidad nativa que ese equipo necesitaba, pero de emergencia, porque realmente no tenían mucho jugador nativo. Y yo creo que Willy Rodríguez, un centro, un 4-5 que te puede jugar varios minutos y puede hacer un buen trabajo. Y Jorge Torres, un jugador relativamente joven todavía, que yo creo que si le dan minutos puede ser, ¿verdad? Un jugador decente para ellos. Así que para Guaynabo no me molesta, de verdad que no me molesta. El pick 6 lo cambias por 2 jugadores que te añaden un poquito de profundidad. Así que para los Mets, este cambio en específico realmente no le veo mal. Y para Arecibo, pues, mano, un equipo joven, están aglomerando talento joven. Ya vemos, ¿verdad? Los nativos que ellos tienen. Así que coger otro jugador joven, que si no me equivoco, ese pick lo usaron para coger a Malachi Smith de Yukon, que ya mismo vamos a hablar de él. Pero ¿verdad? Yo creo que es un win-win para los dos al final del día, porque los Mets necesitaban jugadores nativos en ese banco y Arecibo claramente está buscando seguir renovando su plantilla con jugadores jóvenes, así que yo creo que fue un cambio win-win para los dos. Definitivamente que estoy de acuerdo contigo, lo dialogamos en el momento que pasó tras bastidores, íbamos de camino para el sorteo, estábamos cuadrando dónde encontrarnos y a qué hora íbamos a salir todos los detalles, y de repente anuncian el cambio y nosotros como que ya, DH, que acaban de hacer los Mets. O sea, que exactamente acaban de hacer los Mets, ¿verdad? Y a mí, este cambio inicialmente no me gustó. No me gustó porque yo sé que mucha gente estaba repitiendo mucho la dinámica de, este sorteo es flojo, es flojo. Y la verdad es que el turno 6 y los turnos que tenían disponibles los Mets de Guaynabo en ese momento, yo decía, bueno, tienes turnos de primera ronda que puedes utilizar para empezar a entablar lo que es un nuevo núcleo de jugadores, tomando en cuenta lo que fue la realidad del 2025 para los Mets de Guaynabo, que fueron el segundo peor equipo, el tercer peor equipo de la liga, el tercero. Y la verdad era que tú viendo eso, tú dices, mano, que apuesta al futuro. Pero como tú dices, luego hubo otro cambio y de repente tú empezabas a entender, ok, lo veo. Estoy buscando rellenar piezas ¿verdad? Dentro del equipo, jugadores que puedan jugar hoy para entonces tratar de competir, tener los cuerpos necesarios, tener la veteranía necesaria para poder competir. Hizo algo de sentido más adelante. Entonces pasemos al próximo cambio. Y es el cambio de los, ¿verdad? Donde se vieron involucrados los Mets de Guaynabo y los Gigantes de la C, donde entonces los Mets de Guaynabo envían el turno número 3 del sorteo de primera ronda por J.J. Rommel y el turno número 5. Y aquí entonces empezó a hacer sentido lo que los Mets de Guaynabo estaban haciendo, porque los Mets claramente lo que estaban haciendo eran rellenando el equipo con cuerpos y jugadores que pudiesen jugar. Y J.J. Rommel, ¿verdad? Al igual que Jorge Torres, son 2 jugadores jóvenes
que tienen todavía el upside de seguir creciendo en la liga, porque la verdad es que cuando tú miras sus realidades, tanto Jorge Torres en Arecibo como de igual manera J.J. Romer en los Gigantes, no habían tenido la oportunidad de jugar, no habían tenido los minutos consistentes. Por ende, tú no sabes que ellos te van a poder producir si no les dan minutos, ¿entiendes? Entonces, tú adquirir esos jugadores en conjunto con un jugador como Willy Rodríguez, que es un veterano, que tú sabes lo que te va a traer veteranía, te va a traer presencia, un jugador sumamente inteligente, que es de pique y pala, ¿verdad? Él es un jugador de rol, un jugador que no te va a dar problema en el camerino, es un jugador que dime que tú necesitas que yo haga y yo lo voy a hacer. Esos jugadores ¿verdad? Es súper bueno tenerlo. Y entonces, pues, adicional a eso, adquieres pues el turno, ¿verdad? No solamente pierdes los 2 turnos, sino que adquieres un turno adicional. Para entonces, que ellos básicamente convirtieron los 2 turnos de primera ronda de ellos por 4 jugadores, porque adquieres a Jorge Torres, Willy Rodríguez, J.J. Romer, más en adición adquieres entonces a otro jugador, ¿verdad? Que ya estaríamos hablando ya invito en referente a su selección de primera ronda. Así que definitivamente que por lo menos a mí, luego de este cambio, pude entender hacia dónde se dirigían los Mets de Guaynabo, pero te hago la misma pregunta. ¿Viste el cambio entre los Gigantes y los Mets y qué te vino a la mente? Ahí fue que cuadró todo, porque cuando vimos el primero era como que ¿qué exactamente están haciendo ellos? Están saliendo de picks que probablemente son valiosos por jugadores de rol, no estaban entendiendo muy bien lo que estaban haciendo, pero cuando hacen este cambio es como tú dices, tú cambiaste básicamente 2 picks por 4 jugadores. Ahí ya automáticamente ganaste. Acabas de coger 4 jugadores para tu equipo y tú lo que tenías eran 2 picks en este draft. J.J. Romer, como tú dices, un jugador que tiene upside, un jugador que le van a dar minutos y que yo creo que Guaynabo está, ¿verdad? Echando, ¿verdad? Todos sus deseos en él, como que él se convierta en el jugador que la gente ha hablado que él puede convertirse. Mucha gente habla de él como un jugador que te juega a la 4, mete el triple, que puede ser un jugador de impacto en la liga. Y yo creo que ahora en Guaynabo pues se le va a dar la oportunidad con minutos, ¿verdad? Un poquito más extendidos de que haga eso y pues teniendo a Willy Rodríguez, teniendo a Jorge Torres, a J.J. Romer, KJ Maura, que ya lo habían firmado, Brandon Boyd, que ya está en ese equipo, ya se ve, ¿verdad? Un poquito más de esa profundidad en el banco de Guaynabo, que pues la necesitaban a leguas, porque tú tienes un buen cuadro, tú tienes a Ismael Romero, tienes a Jason Page y vas a anunciar 3 refuerzos que probablemente sean 3 refuerzos de alta calidad. Así que era cuestión de rellenar ese banco y yo creo que con los movimientos que han hecho les salió bien la jugada, así que, bueno, felicidades a los Mets, vamos a ver cómo les va. Obviamente tienen una tarea bien difícil este año, jugando en Gurabo, no va a ser fácil, pero por lo menos se vio, ¿verdad? Que están tratando de ser lo más competitivo posible y yo creo que hay que darle, ¿verdad? El crédito al equipo por eso, porque fácilmente en otro mundo paralelo este equipo puede decir, no, nos vamos a Gurabo, no tenemos el talento nativo, mano, a tirar la temporada por la borda, a coger buenos picks y ya está, pero no, este equipo, mano, está tratando de moverse y yo creo que hay que darle crédito a ellos por esas movidas que están haciendo, porque claramente quieren tratar de competir al menos, así que hay que dárselas por eso, Charlie. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y mirando desde la perspectiva primero de los Capitanes de Arecibo, en el primer cambio, los Capitanes de Arecibo, pues los Capitanes han estado apostando a su talento joven y adquieren un jugador joven, ¿verdad? Dentro del sorteo. Y en el caso de los Gigantes, lo mismo. Los Gigantes han estado construyendo ese equipo en base al sorteo, ¿verdad? Sabemos el super sorteo que tuvieron en el pasado, donde seleccionan a Tremont Waters y a George Condon en el mismo draft, ¿verdad? Y desde ahí, pues, la dirección de la franquicia ha cambiado significativamente. Y entonces, en este draft, tú, siendo los Gigantes, tú entonces tienes el primer turno del draft y luego inmediatamente tienes el tercer turno del draft. Definitivamente que los Gigantes y los Capitanes se movilizaron en seguir añadiendo piezas jóvenes en miras a lo que va a ser el futuro, ¿verdad? No solo el futuro inmediato, ¿verdad? Porque son equipos que entran a la temporada del 2026 con expectativa, que no es como que simplemente estamos adquiriendo piezas jóvenes para el futuro, sino ¿verdad? Desde ya hoy están en miras a estar en la contienda entre los mejores equipos del baloncesto superior nacional. Definitivamente que puedo entender la parte de los Gigantes, de los Capitanes. No entendía al principio la parte de los Mets, pero la pude entender y entonces pues hace algo de sentido. Así que vamos a ver, ¿verdad?, cómo se la dinámica durante el transcurso ¿verdad? de esta season, pero estamos empezando a movilizarnos, ¿verdad? Y poder entender un poco qué está pasando y de qué manera. Entonces,
pasemos al sorteo de nuevo ingreso como tal. Y el sorteo de nuevo ingreso, pues, mano, primero que nada, ¿verdad? Lo estuvimos hablando tras bastidores, el referente pues al trabajo que hicimos como plataforma antes del proceso. Y yo de verdad que en preparación a lo que es el draft, ¿verdad? Están los pool basket, está Feldy Stats, ¿verdad? Yadiel de BCN hace su trabajo, la guerra del BSN en algún momento lo hizo, el vacilón del BSN también estuvo trabajando con eso. O sea, varios compañeros estuvieron trabajando en el pasado con lo que son los mock drafts. ¿Verdad? Catch and Shoot también, que no mencioné Catch and Shoot, Iván de Catch and Shoot también estuvo trabajando mock draft y había estado bien encima de la cobertura. A mí yo nunca había querido meter los pies en esas aguas porque es difícil. Es difícil, ¿verdad? Porque primero que nada, pues el listado oficial viene saliendo bien tarde, bien pegado a la fecha del sorteo. Hay muchos jugadores que tú realmente no conoces y entonces el tú tener que hacer un trabajo de analizar cada jugador para entonces poder hacer un mock draft coherente, pues hermano hay que trabajarlo. Pero nada, este año dije, ¿sabes qué? Voy a meter los pies al charco, vamos a ver cómo me va. Y me lo disfruté mucho, pero fue bien estrésico. Me lo disfruté mucho porque a mí me encanta ese proceso, me encanta ver juegos de jugadores que no conozco, poder estudiar específicamente jugadores. Y no solamente fue la parte de ver highlights. O sea, yo literalmente estaba buscando juegos extendidos o juegos completos en YouTube para poder ver estos jugadores y poder entender cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran sus debilidades, qué tipo de jugadores, cuál es su perfil de jugador y recopilar toda esa data y pues bueno, la escribimos, ¿verdad? En nuestras redes sociales, está en Facebook, ¿verdad? Donde pueden entonces ver el escrito que hicimos de la primera ronda del mock draft, donde colocamos del 1 al 12. Estoy bien orgulloso porque, mano, de 12 jugadores que fueron seleccionados en primera ronda, yo pegué 11 de ellos. El único jugador que no pegué fue el último pick de la primera ronda. A nivel de los jugadores, no en el orden, ¿verdad? Quiero hacerle la aclaración, no los pegué en el orden porque pues, dado estos mismos cambios que hubo, ya el escrito había salido y pues la cosa cambió. Pero ver, ¿verdad? Entender las necesidades de los equipos y poder entender, ¿verdad? El perfil del jugador, entonces tú poder entender, ok, este jugador hace mucho sentido con este equipo por tal razón, ¿verdad? Por ejemplo, un Malachi Smith, que mencionaste con los Capitanes de Arecibo, fue un jugador que yo miraba el perfil de Malachi Smith, miraba el equipo de los Capitanes y yo decía, hace mucho sentido esa unión, se convirtió en una realidad a la larga. Cositas así de verdad que me las disfruté muchísimo, pero wow, qué difícil fue eso. Eso estuvo bien complicado. El año que viene, ¿verdad? Quiero hacerlo con más tiempo, porque este año pues me tiré la cosa como ya faltando una semana y ya literalmente la idea era sacarlo el día antes del sorteo y todavía yo no había determinado y tuve que entonces tener que venir y hacer el escrito el hora antes del sorteo, que bueno, por la mañana en el día del sorteo, que entonces fue que sacar el escrito como tal. Fue súper complicado, pero habiendo dicho eso, te pregunto, ¿verdad? Y vamos a proyectar, ¿verdad? Para beneficio de todas las personas que nos están viendo a través de YouTube, lo que fue el sorteo de primera ronda. Voy a mencionar los 12 jugadores que fueron seleccionados. Tenemos a Chad Baker Mazara, fue seleccionado por los Gigantes de la C. Segundo turno fue Sakai Ziegler, seleccionado por los Santeros de Aguada. Con el tercer turno, Daniel Rivera se fue con los Gigantes de la C. Con el cuarto turno, Jevin Muñiz fue seleccionado por los Capitanes de Arecibo. Con el quinto turno, Javon Bennett fue seleccionado por los Mets de Guaynabo. Con el sexto turno, los Capitanes de Arecibo seleccionaron a Malachi Smith. Con el séptimo turno, los Gigantes de la C seleccionaron a Joshua Rivera. Con el octavo turno, Giancarlo Peguero fue seleccionado por los Capitanes de Arecibo. Con el noveno turno, Brayley Albert fue seleccionado por los Atléticos de San Germán. Con el turno número 10, los Piratas de Quebradilla seleccionaron a Jay Álvarez. Con el turno número 11, los Leones de Ponce seleccionaron a Brian Powell. Y entonces con el turno número 12, Miguel Martínez fue seleccionado por los Santeros de Aguada. Ese fue el único jugador que yo no tenía proyectado en primera ronda. Todos los demás sí los tenía. Mano,
viendo todo esto, ¿verdad? Hablemos del primer turno. Chad Baker Mazara por encima de Zakai Ziegler. Yo había puesto a Zakai Ziegler siendo seleccionado por los Gigantes de la C con el primer turno. Quiero darle crédito al compañero Israel Pirralugo, quien había hecho el cuestionamiento. Luego que saqué mi mock draft, decía: Charlie, ¿por qué tú escogiste a los Gigantes seleccionando a Zakai Ziegler y no a Chad Baker Mazara? Y él me ha explicado, ¿verdad?, la situación de la posición, ¿verdad? Porque Zakai Ziegler es un armador y ya pues, los Gigantes tienen un armador en George Condit, en Tremont Waters. Y entonces, ¿verdad? Pues yo le di mi opinión, pero te paso la bola a ti, Diego. ¿Verdad? ¿Viste a los Gigantes irse con Chad Baker Mazara? ¿Qué pensaste sobre ese turno? No te voy a mentir, yo me sorprendí, te lo dije cuando pasó en vivo, yo te dije, wow, lo cogieron a Chad por encima de Zakai. Pero yo con anterioridad, cuando era el debate, cuando todavía Odiase estaba en el panorama, siempre decían Zakai o Odiase, Zakai o Odiase. Y yo siempre dije, mano, si yo soy los Gigantes y está Odiase, yo cojo Odiase. Y en este caso, pues, mano, Chad Baker es un jugador, no es un centro, pero un jugador de 6'7", ¿verdad? Por ahí, 6'8", mide 6'7", que yo creo que al final del día ellos vieron a Chad y yo creo que vieron más versatilidad en él de la que podían ver en Zakai. Zakai es un jugador que sí puede acompañar a Tremont Waters, pero son dos guards que miden cuánto, 5'10", 5'9", no llegan a 6 pies. Y yo creo que con Chad ellos vieron un tipo que te puede jugar la 2, te puede jugar la 3, puede switchar en múltiples posiciones defensivamente. Y pues yo creo que ahí fue que, en cuestiones del fit en el equipo, yo creo que ahí fue que ellos vieron que Chad Baker era un poquito más, ¿verdad? Era mejor para su equipo que Zakai, pero me sorprendió como quiera, porque al final del día yo creo que Zakai, al final del día era el mejor jugador del draft, overall, el talento top del draft era él, así que usualmente tú ves los equipos yéndose con el mejor talento disponible, y el hecho de que ellos no se fueron con él, se fueron con Chad, pues un poquito sorpresivo, pero cuando te pones a analizar el equipo, cuando te pones a analizar lo que te puede dar Chad Baker en ese equipo de Carolina, yo creo que entiendo más la selección, pero al final del día, yo creo que Chad va a ser un buen jugador de BCN. Yo lo quiero ver, pero yo pienso que él va a ser un jugador sólido. Pero sí, me sorprendió que lo hayan cogido a él por encima de Zakai. Y los Santeros, pues, mano, los Santeros la pegaron con él. Ahora hay que verlo, ojalá que lo puedan traer. Pero los Santeros ahí con él, con Gandía, yo creo que va a ser una buena dupla. Así que bien por los Santeros también que les cayó a Zakai. Sí, definitivamente que fue interesante. Yo estoy de acuerdo contigo. Cuando yo miraba el panorama, y fue lo que le contesté a Pirra cuando me preguntó por qué te fuiste con Zakai Ziegler para los Gigantes y no a Chad Baker, pues yo decía, mano, lo que pasa es que si yo tengo el primer turno del draft, yo me voy a ir con el mejor jugador del draft. Y yo pienso que ese jugador es Zakai Ziegler, ¿verdad? Y por esa razón me fui con Zakai Ziegler por encima de Chad Baker Mazara, pero como tú dices, cuando los Gigantes seleccionan a Chad, pues entonces tú entiendes, porque tú dices, mano, pues sí, tú tienes a Tremont, tienes a Chad Baker Mazara en la 2, en la 3, y tienes a George Condi. Ahí básicamente ya tú sembraste, ¿verdad? Lo que es el núcleo de equipo, ya el núcleo está establecido, tú simplemente le estás añadiendo una pieza adicional que encaja perfectamente. Adicional a eso, también existe la posibilidad de que, ¿verdad? Obviamente no este año 2026, porque ya sabemos que Tremont va a llegar desde el primer día, pero Tremont Waters es un jugador que tiene la capacidad para jugar en el exterior, que ha jugado en el exterior anteriormente. La única razón por la cual no está jugando en el exterior en estos momentos es porque viene de una lesión. Pero tomando en cuenta de que posiblemente en un futuro, ¿verdad? Si él se llega a recuperar y regresa al nivel donde lo vimos, ¿verdad? En temporadas pasadas, tan reciente como en la temporada 2024, pues, mano, tú dices, mano, sí, hace mucho sentido porque la posibilidad de tú tener a Zakai Ziegler, a Tremont Waters en el mismo equipo suena brutal, pero también suena brutal el hecho de que tú tengas esos dos tipos y que los dos tipos te lleguen tarde. Eso no te sirve de nada, ¿verdad? Tener estos dos tipos al mismo tiempo en la plantilla y de repente empezar la temporada del 2027, 2028 y de repente tú no tienes a ninguno de los dos porque los dos están jugando en el exterior porque tienen esa capacidad para jugar en el exterior. En el caso de Chad Baker Mazara, ¿verdad? Pues él juega a otra posición y entonces pues te ayuda a balancear la cosa a nivel del personal que tiene, ¿verdad? Y no crea la duplicidad de jugadores porque realmente tanto Zakai Ziegler como Tremont Waters específicamente pues juegan en la misma posición. So, puedo entender esa parte. Quiero leer, ¿verdad? Lo que fue mi scouting report en referente a Chad Baker Mazara. Chad Baker es una escolta de 6'7", actualmente juega en la en NCAA en División 1 con los USC Trojans, donde está promediando 19 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias.
las fortalezas de este jugador, este es un jugador, ¿verdad? Que primero que nada ha sido un jugador moderno, ¿verdad? De estos de la NCAA, él no es joven, o sea, joven en el sentido de que jugador joven mayormente en la NCAA está rondeando desde los 18 hasta los 21. Este jugador tiene 26 años y eso, ¿verdad? Pues es algo que pues, es algo que se está convirtiendo en una modalidad ahora en la NCAA, ¿verdad? Y pues él es un jugador sumamente eficiente, un jugador que juega en los dos lados de la cancha, juega tanto ofensivamente, pero de igual manera defensivamente juega muy bien, incluso promedia un tapón por juego en la NCAA, siendo un jugador que es una escolta. Son un escolta que te promedia un tapón por juego, significa que, ¿verdad?, está activo en el área defensiva, eso son parte de sus fortalezas como tal. Pero cuando yo miro sus debilidades, la pregunta que él es un buen jugador y yo no veo tantas debilidades en él como jugador, pero sí me viene a la mente la parte de, tienes 26 años, has lucido brutal esta temporada en la NCAA, pero más que nada estás luciendo brutal porque eres mayor que el 90-95% de los jugadores con los que estás jugando en contra. Tu físico, tú tienes 26 jugando contra chamaquitos de 18 a 21 años, pues tu físico va a imponerse porque eres más grande que ellos, estás desarrollado, tienes la experiencia, etcétera. Como que yo me preguntaba, ¿él podrá transicionar rápidamente de lo que es la NCAA al baloncesto superior nacional? Juego más rápido, un juego diferente al juego americano de la NCAA. Me intriga mucho ver esa parte, ¿verdad? No es que él sea un mal jugador, pero pues vamos a ver qué ocurre. Lo otro que me viene a la pregunta es, ¿será Chad Baker Mazara material para NBA? Mirando en los mock drafts de miras a lo que va a ser el sorteo del NBA del 2026, él no está proyectado a irse en primera ronda, no es un jugador de primera ronda, pero sí está en la conversación para ser posiblemente un jugador que pudiera militar en la segunda ronda. Eso también, esa parte llama mucho la atención, porque si eres seleccionado en segunda ronda, entonces la disponibilidad de él para la temporada del 2026 con los Gigantes o en un futuro pudiera verse afectada, ¿verdad? Pero los jugadores de segunda ronda, su compensación y sus contratos son diferentes a los jugadores de primera ronda, veremos a ver qué pasa con eso. Pero no sé si quieres añadir algo más, Diego, antes de pasar, ¿verdad?, a los otros sorteos. No, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, pero también quería añadir a lo que tú estabas mencionando de que pues él está jugando contra jugadores que son 6, 7, hasta 8 años menores que él. Pues eso es algo pues, que hay que verlo en el BSN, porque ahora va a jugar con adultos. Y yo creo que Carolina en parte lo coge porque Carolina va a pensar de que él ya está ready para jugar con adultos, porque tú a los 26 años, yo no creo que un equipo te coja con 26 años y te quiera desarrollar. Ellos esperan que ya tú estás desarrollado y ready to play. Así que vamos a ver si Carolina, ¿verdad? ¿Qué pasa con él en Carolina? Si le van a dar los minutos desde el principio, si no, cómo se adapta a la fisicalidad. Eso va a ser bien interesante. Pero bueno, Chad, yo creo que es un jugador que cuando tú lo ves, un jugador versátil, yo creo que en BSN él va a ser un jugador sólido. Yo no tengo dudas que él va a ser un jugador sólido. Yo no creo que él sea un super caballo, pero creo que va a ser un jugador bastante sólido en el BSN, así que vamos a verlo. Estoy de acuerdo contigo que la fisicalidad es lo más que me va como que a decir cuán ready está el tipo. Y lo último que quería decir de él es lo que tú mencionas. Yo estoy seguro que por lo menos este año 2026 él va a ir al Summer League. Algún equipo lo va a coger en el Summer League. Tú no promedias 20 puntos en División 1 en el Big Ten, que es una de las conferencias más grandes de toda la nación, jugando en USC, y no te van a dar una oportunidad en el Summer League por lo menos, aunque seas undrafted, aunque sea segunda ronda. Así que yo estoy bastante seguro que él va a estar con algún equipo en algún roster del Summer League. Así que los Gigantes tienen que prever eso y yo estoy seguro que ellos lo saben. Así que vamos a ver qué pasa con él, pero yo creo que él es un jugador que muy probablemente si viene al BSN temprano, quizás se vaya del BSN en algún punto para ir al Summer League, porque como tú dices, hermano, va a terminar ahora su carrera colegial, va a entrar a lo profesional y yo creo que en algún lado en Summer League le van a dar la oportunidad, así que vamos a ver qué pasa con eso de aquí al verano. Definitivamente, otro jugador, y quiero quedarme hablando un poco de los Gigantes, ¿verdad? Ya que tuvieron 3 turnos en la primera ronda. El segundo turno que he seleccionado fue el turno número 3, donde seleccionaron a Daniel Rivera. Yo coloqué a Daniel Rivera yéndose como el jugador número 3 en el sorteo, pero en ese momento pues había puesto a los Mets Guaynabo, ¿verdad? Porque eran los que tenían el turno en ese momento. Daniel Rivera, un delantero 6'7", y aquí es que viene la parte de la logística de cambiar a J.J. Romer,
porque literalmente inmediatamente sustituyeron a J.J. Romer con Daniel Rivera, ¿verdad? Este es un jugador que actualmente milita en la NCAA con UAP, está promediando 11 puntos, 6 rebotes y promedia 0.7 asistencia por juego. Las fortalezas de este jugador, tiene un motor envidiable, o sea, juega súper duro. Si han visto un poquito de Enrique Freeman, ¿verdad? Que actualmente pues, le pertenece a los Vaqueros de Bayamón, está jugando en la G-League y el año pasado jugó en la NBA con los Indiana Pacers. Mano, este jugador juega, tiene un estilo bien similar, es un jugador que milita en la pintura, le gusta chocar, acostumbra a tener muchos doble-doble con puntos y rebotes. So, ese es el tipo de perfil de jugador, ¿verdad? No es un jugador que es un súper tirador. Incluso esa es parte de las debilidades que puse como jugador, ¿verdad? Dentro de la era moderna, pues mayormente, ¿verdad? Te gusta que el jugador 4 choque el tiro de afuera, que te ayude con el espacio. Este jugador, su tiro de 3 puntos es inexistente. Él no tira la bola de 3 puntos. O sea, él milita en la pintura literalmente. Él no es un tirador de afuera, ¿verdad? Vamos a ver si él pues esa parte la modera, pero sí había mencionado, ¿verdad? Que es curioso, ¿verdad? Tener este tipo de jugador que en la era moderna no tire de 3 puntos, tomando en cuenta, ¿verdad? Que los jugadores mayormente en la 4, pues tienden a ser jugadores que son stretch forwards, ¿verdad? Jugadores que juegan en el perímetro. Entonces, el otro jugador que quiero mencionar, ¿verdad? De los gigantes de la C, Joshua Rivera, que fue seleccionado con el turno número 7. Este jugador yo lo tenía en el sorteo en el pick número 8. Y entonces él es un escolta de 6'6 de estatura. También juega en NCAA División 1 con Seton Hall, donde está promediando 5 puntos, 2 rebotes, 0.3 asistencia. Las fortalezas de Joshua como jugador, él es un jugador bien similar a Alex Franklin. Son literalmente los gigantes de la C, ahí tienen como que el posible sustituto de Alex Franklin en un futuro, ¿verdad? Porque y la única diferencia actualmente de lo que yo veo de lo que fue Alex Franklin joven, versión joven, a Joshua Rivera hoy en el 2026, ¿verdad? A las edades que tiene, es que Joshua Rivera es un mejor tirador hoy, ya siendo joven, es un mejor tirador que lo que fue Alex Franklin a esa misma edad, ¿verdad? Que eso, pues, ¿verdad? Es algo positivo, ¿verdad? Porque sabemos que Alex Franklin, caballo, campeón en Mayagüez en un momento, campeón con los gigantes, y es un jugador que ha sido sumamente productivo en el baloncesto superior nacional, jugó con la selección nacional de Puerto Rico, y Joshua Rivera tiene ese tipo de perfil de igual manera, que este es un jugador que pudiese ser candidato a la selección nacional de Puerto Rico. Y entonces, debilidades, mano, la línea del tiro libre es horrible. Es un jugador que ha llegado a tirar por debajo del 50% en temporada. Y eso realmente para un jugador que es un escolta, pues tú verlo tirar por debajo del 50% es inaceptable totalmente. A pesar de que no va mucho el tiro libre, precisamente asumo que por eso mismo, ¿verdad? Porque no es un buen tirador, pues huye a ir a la línea de tiro libre. Es un tirador horrible de tiro libre. Lo positivo es que tiende a meter la bola de 3 puntos, tiene un buen tiro de 3 puntos, lo que significa que por lo menos la parte de la mecánica pues no está afectada, ¿verdad? Porque mayormente si un jugador tira malo del tiro libre y de la línea de 3 puntos, es muchas veces la mecánica. Pero si tira la bola de 3 puntos relativamente bien y no mete el tiro libre, pues es algo que pues tú pudieras ver como que algo que se pudiera mejorar. Pero pues definitivamente que pues, ¿verdad? Ese es el perfil de Joshua Rivera con el turno número 7. No sé si quieres añadir algo, Diego, antes de seguir por ahí para abajo con los jugadores seleccionados de primera ronda. No, rapidito, yo creo que con Carolina, obviamente cogiste a Chad Baker, que pues un jugador elite en el draft, ¿verdad? En cuestiones del draft es uno de los 2 mejores jugadores, lo cogiste. Y los otros 2 picks, como tú dices, Joshua Rivera, básicamente es el sustituto de Alex Franklin en un futuro. Ya Alex Franklin está en una etapa, ¿verdad?, más avanzada en su carrera, así que ahí tú drafteas a su eventual sucesor, que yo creo que eso está completamente correcto en hacerlo. Y Daniel Rivera, Carolina básicamente dijo, yo creo, ¿verdad?, en la mente de Carlos González y de Héctor Horta y de Filiberto Rivera, que, ¿verdad?, que son los que toman decisiones allí. Ellos pensaron probablemente, yo creo que Daniel Rivera es un mejor jugador que J.J. Rommel, así que yo puedo cambiar a J.J. Rommel y me entra a mí Daniel Rivera, porque ellos tenían el 1, el 5 y el 7. So, ellos básicamente apostaron a Daniel Rivera. They moved up in the draft para buscar a este chamaco. Y tú en tu mock draft también lo tenías tercero. Así que muy probablemente los Mets, que era el equipo que estaba ahí, lo iban a coger. Así que yo creo que los gigantes dijeron, nos gusta Daniel Rivera, pensamos que es mejor que J.J. Rommel, así que vamos a movernos para arriba, vamos a buscarlo en el draft y lo hicieron. Así que yo creo que
las 3 movidas que hicieron fueron acertadas. Ya mismito, ¿verdad? Después vamos a hablar de quiénes son los ganadores, pero sin duda, yo creo que Carolina hizo los movimientos que tenía que hacer y le salió todo bien. Así que yo creo que Carolina, A+ en el draft, yo creo. De acuerdo totalmente, de acuerdo totalmente. Si le fuéramos a dar una nota a los gigantes de la C, me tengo que ir con una A, ¿verdad? Porque pienso que tuvieron un buen sorteo, rellenando espacios en la plantilla y teniendo profundidad, ¿verdad? Que es algo sumamente importante con jugadores jóvenes. Así que vamos a ver qué ocurre. Pasemos entonces a los Capitanes de Arecibo. Los Capitanes de Arecibo también tuvieron 3 turnos de primera ronda en este sorteo. Tuvieron el turno número 4, número 6 y número 8. Cogieron, en mi opinión, escúchame bien, en mi opinión, mi jugador favorito de este sorteo lo cogieron en el turno número 4, se llama Yevin Muñiz. A mí me encanta ese jugador, honestamente, y quiero ser bien honesto y transparente con la gente que nos está escuchando. Yo no sabía mucho de este jugador en miras a este sorteo. Cuando empiezo a hacer la preparación, uno de los primeros jugadores ¿verdad? Que estudio fue Yevin. Y yo decía, contra este jugador, y yo eso decía a los muchachos en el chat de los Codebancos, decía, este tipo, mano, este tipo me encanta cómo juega, el perfil, el jugador. Y, mano, yo pienso que los Capitanes aquí dieron un palo con Yevin Muñiz, un jugador súper versátil, puede jugar la 2, puede jugar la 3. Malachi Smith, yo siempre vi a Malachi Smith jugar y dije, son los Capitanes. Son los Capitanes los que hacen mucho sentido. Yo sé que ellos tienen a Diego González, pero Malachi Smith es el tipo, y para mí Malachi Smith es el segundo mejor armador de este sorteo. Y cogieron a Giancarlo Peguero, que me sorprendió este turno, honestamente. Yo tenía a Giancarlo Peguero yéndose en la primera ronda, pero tenía yéndose entre las rondas del 10 al 12. Y los Capitanes lo cogieron en el octavo turno, perdón. Y yo decía, wow, puedo entenderlo, offside. Es un jugador que lamentablemente se cayó un poquito de radar por una lesión que tuvo, pero es un jugador que viene, ¿verdad? Jugando sumamente bien. Quiero rapidito decirlo, el perfil de los jugadores. En el caso de Yevin Muñiz, es un jugador que milita en NCAA con Colorado State, donde promedia 10 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Fortaleza como jugador, juego ofensivo totalmente completo, pone la bola en el piso, mete el balón, pasa muy bien, no es escopeta, puede iniciar la ofensiva. Definitivamente que es un jugador bien interesante. Me recuerda mucho, y esto a los Capitanes de Arecibo les va a encantar, pero me recuerda mucho a un jugador que ustedes tuvieron por mucho tiempo y ganaron muchos juegos con él y metió pelotas en el PSN, David Cortés. Lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Me recuerda mucho a ese jugador. Y entonces es un jugador, ¿verdad? Que sus debilidades, honestamente, yo no veo muchas debilidades con él. O sea, cuando yo puse las debilidades en mi escrito, yo dije, bueno, una de las debilidades que yo veo es que tira 70% del tiro libre y viendo que es un buen tirador, pues yo pienso que debe de aspirar a tirar por encima del 80% por lo menos. Yo creo que eso es un área de oportunidad, ¿verdad? Que ahora mismo está tirando 70%, que no es malo, pero que debe de aspirar a tirar 80%. Esa es literalmente la debilidad que yo veo como jugador, que no es nada malo. O sea, un jugador que literalmente yo veía y yo decía, ya, este jugador es durísimo. Entonces, quiero hablar rápido de Malachi Smith. Malachi Smith, armador de 6 pies de estatura en la NCAA, está jugando con UConn. Al momento no está viendo muchos minutos porque él acaba de entrar a esta universidad y está jugando más bien como suplente. Promedia 4 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias. Fortalezas como jugador, yo escribí Malachi Smith, probablemente es el segundo mejor armador del sorteo. Es un jugador sumamente desprendido de la bola, ataca muy bien el canasto. A pesar de no ser súper jugador alto, choca muy bien y de verdad que es bien interesante, ¿verdad? Cuando digo choca es que ataca muy bien el canasto y termina muy bien en el aro, así que definitivamente que esas son sus fortalezas. Dentro de sus debilidades, su tiro libre es inconsistente, ¿verdad? Tiene muchos juegos que tira 50%, a veces tira por debajo del 50% en la línea de tiros libres, o sea que la inconsistencia del tiro libre, porque hemos visto juegos donde le ha ido 10 veces al tiro libre y mete 7, es un 70%, brutal. Y de repente viene otro día y tira 6 tiros y metió 3 de ellos, eso es 50%. Entonces esa fluctuación de tiro libre es algo que debe de mejorar, pero lo mismo, no tiene mala mecánica, eso es algo que debe de corregir durante el transcurso de ser profesional, ¿verdad?
Y entonces el otro, Giancarlo Peguero, ¿verdad? Es un jugador que como me dije, me sorprendió mucho verlo. Yo lo tenía como el jugador seleccionado número 2 en el sorteo para los sorteos de Aguada. Un jugador escolta 6'5", actualmente juega en la Liga Puertorriqueña con los Avancinos de Villalba, donde está promediando 13 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia. Fortaleza del jugador, tiene un super basketball IQ, un jugador sumamente inteligente. Coge una cantidad sobre el promedio de rebotes ofensivos. A pesar de ser un jugador escolta, es un jugador que rebotea muy bien ofensivamente, eso definitivamente que es un jugador interesante en esa parte, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Y voy a mencionar este nombre, no juegan igual, pero los capitanes el año pasado tenían a Víctor Lijo, han tenido a Víctor Lijo en las pasadas campañas. Víctor Lijo es un jugador que para la posición que juega coge muchos rebotes ofensivos porque josea. Este es un jugador bien similar en esa parte, ¿verdad? Josea en esa parte, vamos a verla, básicamente lo está sustituyendo al tu perder a Víctor Lee a los Piratas. Ahí tienes en esa parte un sustituto y entonces tiene un juego ofensivo bien eficiente. Tira poco y lo poco que tira lo mete. No tiende ni a botar la bola mucho ni a tomar malos tiros. Es un juego bien eficiente. Debilidades. Su tiro de 3 puntos puede mejorar. Al momento en la Liga Puertorriqueña está tirando un 33% de campo, que está por debajo del promedio, ¿verdad? Mayormente un jugador promedio de tiro de 3, tú quieres que tire de 35 a 37%, está tirando 33. No está tan lejos del porcentaje, ¿verdad? Y no es un tirador horrible de 3 puntos, pero tú quieres que tire de 35 a 37. Si tira por encima de 37, de 38 a 40, pues ya es un jugador sobre el promedio. Así que esas son las debilidades que yo veo y fortaleza de estos 3 jugadores. No sé si quieras añadir algo, Diego, en base a estos 3 jugadores de los Capitanes. Al igual que con Carolina, yo creo que los Capitanes hicieron el trabajo. Jevin Muñiz, como tú dices, un jugador bien completo. Yo creo que fuera de Chad Baker, yo creo que él es el jugador más completo en términos de todas las facetas del juego. Jevin Muñiz las tiene todas, así que yo creo que es una gran selección en ese pick 4. Giancarlo Peguero, pues mano, él es un jugador de Puerto Rico, del patio. Él jugó baloncesto escolar. Yo recuerdo de él que se mencionaba mucho cuando él todavía estaba jugando aquí en Puerto Rico, ¿verdad? El baloncesto escolar. Él después se va a NBA Academy, a lo que estuvo Jermaine Miranda también en su tiempo. O sea, él es un jugador, un prospecto bien talentoso, que se llegó a hablar de él como un súper prospecto, un tipo que eventualmente podía convertirse en un gran jugador en Puerto Rico. Obviamente tuvo una lesión de su rodilla bastante grave, que pues lo ha echado un poco hacia atrás, pero pues, yo creo que Arecibo se tomó la chance, vio el talento, vio el upside, y yo creo que pues le quieren dar la oportunidad. Y por último, Malachi Smith, mano, cayó al pick 6. Yo estoy bien curioso con él porque yo le he mencionado a varias personas, entre los que me banco y fuera, otros amigos míos y gente en otros foros. Yo le he mencionado, mano, el hecho de que tú juegues en UConn y tú vengas al BSN, eso no se ve todos los días. O sea, ¿cuántos jugadores? UConn, para que la gente que se lo olvida, UConn fue el campeón nacional hace 2 años atrás, con Stephon Castle, con Donovan Clingan, con Cam Spencer, o sea, con jugadores de NBA. Ese chamaco está jugando con tipos que el año que viene van a estar en la NBA. O sea, no todos estos jugadores del draft pueden decir eso. O sea, muchos de estos jugadores del draft juegan en UAB, en Seton Hall, en universidades que son más de menor prestigio, ¿verdad? Sin quitarle mérito, pero no son lo que es UConn, lo que es Duke, lo que es North Carolina, lo que es Kansas. Y este chamaco está jugando a ese nivel, está jugando en UConn, que es una de las mejores universidades en términos de baloncesto en todos los Estados Unidos, varios campeonatos nacionales. Stephon Castle jugó ahí hace 2 años. Históricamente Ray Allen, Kemba Walker, Rudy Gay, unos jugadorazos que han pasado por ese programa. El hecho de que él esté ahí, yo estoy bien interesado en ver a este chamaco, porque aunque él no esté viendo tantos minutos, yo creo que él lo que está jugando son como 10 minutos por juego, él no juega mucho, pero el hecho de que se haya fijado en él y que él esté en ese programa, te dice que el tipo tiene talento, así que yo quiero verlo en BSN. Para mí que este chamaco puede terminar siendo, no quiero decir el robo, porque ser el 6º pick y ser un robo, pues no sé si es tan, pues, pero yo creo que este chamaco va a ser un gran jugador y Arecibo pues lo cogió, y yo creo que es acertado, mano. A mí Malachi Smith tengo mucha intriga. De todos los jugadores del draft, si hay uno que tengo mucha intriga de ver, a Malachi Smith. De verdad pienso que él puede ser un caballo en esta liga. Así que, ¿verdad? No sé qué tú piensas sobre lo que dije, pero a mí Malachi Smith me intriga mucho por el hecho de dónde viene, mano, de tú venir de UConn. ¿Cuándo fue la última vez que vimos un jugador en BSN nativo que haya jugado en una universidad de ese nivel? Quizás Walter Hodge, David Huerta, que jugaron en Florida, pero de ese nivel,
No, yo no recuerdo, ¿verdad? Jugadores de ese nivel, que hayan jugado a ese nivel, así que pues, yo creo que Malachi Smith, mano, me gusta y quiero verlo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y lo dije, o sea, en el scouting, para mí es el segundo mejor el armador del sorteo. El único armador que yo veo por encima de él es Sakai Sigler. Sakai Sigler acaba de jugar en la Selección Nacional de Puerto Rico y empezó la selección y ahora mismo está liderando está liderando en asistencia en Francia, primera división. O sea, Sakai Sigler no es cualquier jugador. Y Sakai Sigler no solamente que es un buen jugador ofensivo, sino de igual manera, ¿verdad? La parte defensiva de él, impecable. Pero, ¿sabes? Decir que Malachi Smith está por detrás de él, no, es verdad, detrás de él, pues yo pienso que es algo bien interesante. Pero, mano, me encanta el sorteo por los capitanes. Yo le doy una a los capitanes de Arecibo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Yo pienso que Yo te fuiste con Jevin Muñiz, Malachi Smith y coges un Giancarlo Peguero que, como tú dices, un jugador que tenía mucho upside, que se cayó un poquito de radar por la lesión, pero que tú no tienes nada que perder. Si Giancarlo Peguero se te da y él llega al nivel donde en algún momento despuntaba, tú siendo los capitanes tienes un problema, porque vas a tener a Yevin Muñiz, Ramses Meléndez y Giancarlo Peguero para jugar dos posiciones. Eso es un buen problema para tener, ¿verdad? Eso al final del día, ¿verdad? Vamos a ver qué ocurre con eso. Y exacto, y yo creo que el pensamiento de Arecibo, ellos quizás en su mente, ¿verdad? Yo acá pensando, dijeron, mano, ya cogimos los dos tipos que realmente queríamos, ya los tenemos. Tenemos un tercer pick aquí, pues, mano, vamos a hacer un wildcard, mano, vamos a cogerlo, a ver qué pasa con él, vamos a tratar de desarrollarlo, que se junte con este núcleo joven y ver qué pasa, porque él es más o menos de esa edad de Ramsey y de Pinzón, son todos más o menos de la misma edad, así que en verdad yo creo que fue eso, que ellos ya tenían los dos tipos que querían, tenían un tercer turno en el draft y dijeron, pues, mano, vamos a tomarlo la chance con él y vamos a ver, ojalá que se le dé. Giancarlo Peguero, mano, un chamaco que está duro, un buen jugador que tenía un gran upside, así que ojalá que se le dé en el BSN. Definitivamente, así que mucho éxito a Giancarlo y al resto de los capitanes de Arecibo. Yo pienso que tuvieron un super draft. Pasemos a los Santeros de Aguada. Ya hablé un poquito de Sakai Sigler, ¿verdad? Pero los Santeros de Aguada tuvieron dos turnos de primera ronda. Tuvieron a Sakai Sigler con el turno número 2 y en el turno número 12 cogieron a Miguel Martínez. Realmente, bueno, Sakai Sigler, he is for real. O sea, yo creo que yo hablé mucho de Sakai Sigler en miras a esta ventana del sorteo, ¿verdad? Porque yo decía, mano, este chamaco puede ¿verdad? Yo decía en ese momento, ¿verdad? Mucha gente lo comparaba con Tremont Waters. Yo decía, no es Tremont Waters porque no porque los dos sean chiquitos, son Tremont. Sakai Sigler, y yo le decía el perfil de jugador, Sakai Sigler va a ser súper rápido, va a atacar el canasto, va a crear mucha presión, pero defensivamente es impecable, es un armador que siempre está buscando pasar la bola. Y al verlo con la selección nacional de Puerto Rico, a pesar de que no debutó en las mejores circunstancias, ¿verdad? Porque debutó en Puerto Rico y perdimos los dos juegos contra Jamaica. Pero aún así, ¿verdad? Sakai Sigler jugó súper bien. Yo pienso que esto es un buen jugador. Un jugador, ¿verdad? Yo creo que aquí no hay que explicarlo mucho. Yo creo que definitivamente que ¿verdad? La gente lo vio y lo puede distinguir, ¿verdad? Bastante. En el caso de Miguel Martínez, ¿verdad? Pues, es un jugador pues, más interesante en el sentido de su juego. Él es de Morovis, Puerto Rico, un jugador que juega escolta, 6'4" de estatura, un jugador bastante interesante, ¿verdad? Porque este jugador en particular no, ¿verdad? No sé qué esperar de él, no sé qué esperar, ¿verdad? Honestamente, Diego, no fuera el jugador que yo hubiese escogido en este turno, ¿verdad? Y mi respeto a Miguel Martínez, no estoy tirando de la mala a nadie aquí, ¿verdad? Pero no es un jugador que tú dirías como que, sí, este jugador, ¿verdad? Pues, whatever, como que él es un jugador que su efectividad de campo puede mejorar en todos los sentidos, no es un buen tirador de campo, ¿verdad? En el tiempo que estuvo militando, él jugó en el NCAA y realmente no, él jugó con West Virginia en el NCAA, no fue un jugador que realmente tuvo porcentajes de tiro eficientes, tiró por debajo del 40% de campo,
y tiró entonces también de igual manera, ¿verdad? En lo que fue la línea de 3 puntos, tiró 34%, que no está súper malo, ¿verdad? Ya mencioné, tú quieres que el tirador tire de 35 a 37, tiró 34, que no es malo, del tiro libre tiró un 74%, que no está mal, pero es un jugador que no es súper ofensivo, realmente, o sea, cuando yo miro a este jugador, yo no, como que no veo como que estas súper destrezas, o sea, no es un mete bola, no es como que un jugador que va a crear presión en la ofensiva ¿verdad? En la defensa, mandando que double teams, cosas así. No es un super jugador a nivel del catch and shoot, o sea, que no es un jugador que tú por lo menos le vas a decir, ok, párate en la esquina y la defensa te lo va a respetar con el tiro. Vamos a ver, me pudiera estar equivocando, ¿verdad? Pero de todos los jugadores que seleccionaron, este es el jugador que yo miraba de los anteriores y decía, mano, hicieron todo bien. Me encanta que Sakai Sigler le haya caído en las manos. Miguel Martínez, not so sure about that. Especialmente, ¿verdad? Tomando en cuenta otros jugadores que fueron seleccionados, pero al final del día, mencióname, ¿qué piensas de los Santeros de Aguada y su sorteo? Yo, con Sakai Sigler, tú automáticamente ya pones, ¿verdad? Eso es casi una A. Tú draftear a Sakai Sigler, especialmente siendo los Santeros, que es una franquicia, ¿verdad? Bueno, que cuando te caen este tipo de talento es un palo, porque no todos los días te caen talentos como este, así que yo creo que eso ya era una A. Pero luego ese pick 12, mano, estoy de acuerdo, creo que quizás pudieron haber hecho otra cosa. Yo personalmente, ¿verdad? Voy a hablar claro, no voy a decir algo que no sé, realmente no conozco a este jugador, nunca lo había visto jugar, no lo he visto jugar, no sé quién es, así que, ¿verdad? Me perdona, mi respeto, o sea, no quiero faltarle respeto aquí a nadie, pero bueno, realmente no sabía quién era, así que creo que Aguada quizás pudo moverse en otra dirección. Maybe ellos ven algo en él que realmente les gusta, ¿verdad? Eso es su decisión, su discreción. Así que vamos a ver qué pasa con Aguada, pero de una A, luego de ese pick 12, lo bajé una B, pero como quiera pienso que al final del día el hecho de tú tener a Sakai Sigler, pues ya te da una buena nota. Así que, mano, yo le doy una B. Yo creo que una B a los Santeros, el hecho de tener a Sakai Sigler en las filas de tu equipo, yo creo que ya automáticamente te da una buena nota. Así que bien por los Santeros al final del día. Tienes a Sakai Sigler y vamos a ver Miguel Martínez. Ojalá que sí, ojalá que se le dé, mano. ¿Verdad? Yo no conozco de él, pero ojalá que sí, que se le dé. Te completamente de acuerdo, le doy también una vez y quiero añadir, ¿verdad? Los Santeros de Aguada, a pesar de todo, los Santeros de Aguada tienen un buen récord de seleccionando talento. Los Santeros de Aguada, cuando tú miras el equipo que ellos tienen talento y ellos han apostado siempre a seleccionar al mejor jugador disponible, ¿verdad? Según su criterio en los sorteos, de que, ¿verdad? Yo sé que pues, mucha gente le va a catalogar la situación con Devon Reed, de que Devon Reed nunca les llegó y todo lo demás. Devon Reed fue un jugador correcto, o sea, 6'5", con las destrezas de Devon Reed, un jugador que es un verdadero 3&D player, un jugador que te puede jugar, mete el triple, puede defender, puede iniciar tu ofensiva. Era un no-brainer, o sea, y ahora mismo tú estás viendo un equipo que en el papel tienen a Iván Gandía, tienen a Arnaldo Toro, añades un Sakai Sigler, Davon Reed todavía está por ahí, ¿verdad? Veremos a ver qué pasa con eso. Y en adición a eso, tienen la posibilidad de traer 3 refuerzos, ¿verdad? Y el resto del conjunto. No es un mal equipo, obviamente, del dicho al hecho en largo trecho, pero si este equipo pudiera convertir en una realidad a Davon Reed y a Sakai Sigler, obviamente sabemos la historia de lo que ha sido Davon Reed. Yo hablé con la gerencia de los Santeros, ¿verdad? Y esto sí que puedo mencionarlo. No hay planes de cambiar a Devon Reed. O sea, todo esto, incluso este servidor, ha hecho cambios hipotéticos, ¿verdad? En referente a Devon Reed, cambiándolo para diferentes equipos. La gerencia de los Santeros de Aguada fueron bien enfáticos en mirarme a los ojos y decirme, no lo vamos a cambiar. Así que yo le digo, mano, pues yo quiera que lo conviertas en una realidad. Vamos a ver, ¿verdad? Si se convierte en una realidad. El año pasado, y me consta, ¿verdad? Hubo negociaciones. Lamentablemente, cuando se pensaba que estaban en la recta final de los acuerdos, el jugador se retractó de los avances de contractuales que se hicieron. Vamos a ver si entonces ahora, este año, pues hay una mejor situación, ¿verdad? Para este equipo. Pero si este equipo pudiera convertir eso en una realidad, Sakai Sigler, Davon Reed y compañía, no se ven mal. Así que vamos a ver entonces. Entonces, quiero hablar un poquito de los Mets de Guaynabo. Ya pues, mencionamos los movimientos que hicieron los Mets de Guaynabo. Quiero hablar específicamente de su turno de número 5 en Javon Bennett.
Javon Bennett es un jugador que yo pues, tenía en primera ronda. Me gusta este jugador, ¿verdad? Es un jugador que no tenía mucha data de él como jugador, honestamente. Él juega en la NCAA con Dayton, promedia 16 puntos por juego, 3 rebotes, 3 asistencias. Bennett es un metebola. Él es un armador de 5-10, pero si te fijas, solamente promedia 3 asistencias por juego. Eso significa que no está buscando tanto pasar la hora, está buscando meterla, pero definitivamente es ultra agresivo con el balón y ataca muy bien el canasto. Es gracioso porque yo cuestioné, ¿verdad? Dentro de sus debilidades, su eficiencia ofensiva debería de mejorar. Yo puse su eficiencia ofensiva debe mejorar. No tira para buenos porcentajes de campo ni de 3 puntos. Su tiro de 3 también debe de mejorar algo, ¿verdad? Y alguien me comentó en las redes sociales como que, pero si no es un buen jugador, no es un jugador eficiente ofensivamente, porque tú dices que él mete bola, y yo le dije, bueno, Alan Iverson metía la bola, pero no era eficiente. No tiene que ver una cosa con la otra. Tú puedes meter la bola y terminar con X cantidad de puntos, pero para llegar a esa cantidad, pues tienes que tirar mucho. Y Javon Bennett es ese tipo de jugador, pero cuando tú miras, ¿verdad? Lo que los Mets de Guaynabo tienen, me intriga mucho ver este jugador porque él es un escopetero. Y tiene al lado otro escopetero que es Jason Page. Gracias. Tienes a Javon Bennett, tienes a Jason Page. Realmente yo decía, DH, esto es interesante. Yo no sé si Javon Bennett, o sea, yo no sé. Yo no visualizo como que los Mets de Guaynabo vayan a traer a Javon Bennett en miras, ¿verdad? Que él sea tu armador inicial, ¿verdad? Yo no creo que eso vaya a pasar. Yo, ¿verdad? Todo apuntaría a que ellos eventualmente pues, van a traer un refuerzo, ¿verdad? En la 1 que pueda entonces crear la distribución, ¿verdad? Y entonces repartirle la bola. Pero entonces este equipo tiene a Brandon Boyd viniendo del banco. Tendrías a Brandon Boyd y a Javon Bennett, ¿verdad? Esa dinámica va a ser interesante. Al final del día, Javon Bennett no es un mal jugador. Me crea un poquito de dudas la parte de cómo tú vas a tener a Jason Page, Brandon Boyd y ahora añades un Javon Bennett. ¿Cómo ves la cosa en Guaynabo? Estoy de acuerdo contigo. Es un buen jugador. Logré ver un video de él, me metí, busqué videos de él porque me sorprendió, no había escuchado mucho de él. Y como tú dices, un jugador agresivo, le gusta llegar al canasto, a pesar de ser bajito, el tipo no tiene miedo, pone la bola en el piso y llega al canasto, huiras por encima de los centros. Los tipos, sí. Sí, me gustó mucho lo que vi de él, así que vamos a ver, pero en cuestiones del fit, como tú dices, tú tienes a Brandon Boyd, que tú sabes, ese tipo le gusta la funda también. Funda, he's ready to shoot. Jason Page le gusta la funda también, a este chamaco le gusta la funda también, así que vamos a ver cómo se complementan. Y esos 3 gares le vas a añadir un refuerzo que ya Jorgito Rincón, en una entrevista que él hizo en Baloncesto 365, en el programa de Julián, él hizo una entrevista y le preguntaron que ya tienes a Pinson, ¿qué te falta? Y él dijo, vamos a traer un GAL, un refuerzo GAL y un refuerzo hombre grande. Así que ya más o menos sabemos lo que ellos van a traer, así que es bien interesante porque ya tú tienes a Jason Page, ya tienes a Brandon Boyd, ahora añades este chamaco, vas a traer un GAL, vamos a ver qué tipo de GAL es, porque si es otro que le gusta la funda, pues ahí pues ya yo tendría serias preguntas como que, ok, ¿cómo este equipo cómo todo el mundo se va a nutrir aquí? Y además ellos también tienen se me olvida, el de Carolina, el chiquitito, KJ Maura. KJ Maura. Sí, pero ese es más point guard, ese le gusta pasar la bola, ese por lo menos a nivel de tiradores no van a tener problemas con él porque ese pasa bien el balón. Pero sí, definitivamente. Va a ser interesante. Lo que te quiero decir es que va a ser interesante cómo maniobran, ¿verdad? Todos esos gares allí. Pero bueno, al final del día un buen jugador. Vamos a ver cómo le va, pero los Mets, al final del día, creo que el hecho de tener 2 picks y terminar con 4 jugadores, J.J. Rommel, Willy Rodríguez, Jorge Torres y ahora Javon Bennett, al final del día yo creo que son ganadores, así que yo no sé si, bueno, le daría una A por los cambios que hicieron fuera del draft. Quizás no por el pick de Bennett, pero por lo otro que hicieron, quizás una A para ellos en su situación. Así que yo le daría una A menos o una B más. Ahí en ese range, un 89, un 90 de 100 ahí. ¿Sabes qué? Le voy a dar el 90. Voy a ser un maestro bueno y le voy a dar el 90 ahí. Le doy una A menos. Pero creo que los Mets hicieron un buen trabajo al final del día. Así que, felicidades a los Mets.
Mira, mano, yo me voy a ir con una P. Honestamente, Javon Bennett, no sé, no lo veo en la ecuación. No lo veo en la ecuación. Ya mencioné a Jason Page, ya mencioné a Brandon Boyd, adquieres a KJ Maura, vas a traer un refuerzo. Son 4 jugadores para jugar 2 posiciones. So, tú tienes a esos jugadores. ¿Dónde exactamente cae Javon Bennett dentro de la ecuación matemática? Si tienes 2 posiciones, tienes 4 jugadores. Jason Page va a empezar en la 2, Brandon Boyd va a venir del banco de la 2, tienes a KJ Maura que probablemente va a ser el backup de la 1, vas a traer un refuerzo en la 1. ¿Dónde matemáticamente cabe Javon Bennett en 40 minutos de juego en la ecuación de este equipo? No sé. Vuelvo y repito, no es un mal jugador. Mete pelota, pero dentro de lo que esto en realidad, si tú lo vas a poner para que él juegue la 1 para ti, a pesar de que está registrado como un armador, son 3 asistencias por juego. Piénsalo. So, vamos a ver, vamos a ver. So, yo me fui con una B, yo me fui con una B porque al final del día tú convertiste 2 jugadores en 4, perdón, 2 picks en 4 jugadores. Eso no está nada mal, ¿verdad? Especialmente un equipo que necesitaba profundidad. Ellos trajeron todos estos jugadores. Ahora es cuestión de ver cómo se amarra todo eso. Eso lo hablaremos más adelante cuando hagamos el season preview y tengamos la plantilla completa y podemos analizarlo más de lleno. Pero hablamos un poquito de los capitanes, de los Mets de Guaynabo. Entonces, quiero hablar un poquito de los Atléticos de San Germán. Los Atléticos de San Germán seleccionaron a Briley Albert, perdón. Briley Albert, otro jugador que tenía en primera ronda. Es un jugador que es un delantero fuerte, mide 6'5" de estatura. En la NCAA jugó con Loyola, promedió 10 puntos por juego, 11 rebotes y 5 asistencias. Escucha bien estos números. Son 10 puntos por juegos, 11 rebotes y 5 asistencias. Es un poquito de todo este chamaco. Este caballero promedió un doble-doble en puntos y rebotes en la NCAA en su último año, a pesar de no ser el jugador más alto. O sea, que en la NCAA, teniendo jugadores, ¿verdad?, atléticos y todo, este chamaco doble-doble todas las noches, caballo. Se mueve muy bien sin el balón. Una de sus fortalezas, su juego ofensivo no es el jugador más ofensivo, pero se mueve, está constantemente en movimiento, hace boxeo, es un jugador sumamente inteligente. Me gustan los jugadores que se mueven sin el balón y él es uno de ellos. Le encanta hacer cortinas, hace cortinas súper sólidas, y rebotea muy bien. Esa es su fortaleza, es un súper rebotero, y te crea segundas y terceras oportunidades, que eso para un equipo de los, ¿verdad?, de los Atléticos, pues te va a dar esas segundas y terceras oportunidades. Esa parte me gusta muchísimo. De las debilidades que tengo de él como jugador es que no es un jugador ofensivo pulido. Él, ¿verdad? Todo es su esfuerzo, su inteligencia, su basketball IQ, en su constante movimiento. Hay que crearle los tiros. O sea, los puntitos que él va a hacer porque coge rebotes ofensivos y las mete de bajar, o porque el point guard tiene un buen point guard, tiene, ¿verdad? Tiene jugadores que le van a crear tiros. So, por lo menos, ¿verdad?, en Andrés Curbeles y compañía, pues le van a poder crear su ofensiva. Él necesita eso. Necesita tipos que le creen su ofensiva, pero todo lo demás va a estar dispuesto a hacerlo. Esto es un típico jugador pique y pala, pero me gusta este pick, me gusta mucho para los Atléticos, me gusta muchísimo. Y si solamente miramos el draft a través de este pick, pienso que hace mucho sentido. Buen jugador, te puede jugar la 4. No hay ningún jugador así que ellos tengan como que súper establecido. Tienen a Antonio Gordon en la 4, un jugador que ha ido despuntando. El año pasado jugó súper bien. Vamos a ver si el ascenso de Antonio Gordon se mantiene. Pienso que este jugador les puede ayudar complementariamente viniendo del banco. ¿Qué tú piensas? De acuerdo, en verdad, no mucho más que decir. Yo creo que rapidito es un jugador, como tú dices, un delantero. Ellos están bien cargados en las posiciones de Gare. Ya tú tienes a Curbelo, ya tienes a Giorgi Pacheco, traiste un refuerzo ahí. Y realmente cuando ves las posiciones 3, 4 y hasta 5, pues no tienen tanto talento nativo en esas posiciones, así que draftear a un jugador como él, que como tú dices, un jugador bastante completo, rebotea, mueve el balón, juega sin el balón. Yo creo que es un jugador que no va a demandar el balón y necesitan jugadores así, que no demanden el balón, porque ya tú tienes jugadores que necesitan el balón en sus manos, como es Giorgi, como es Curbelo, así que me gusta el pico para los Atléticos. Yo, desde que empezamos a hacer las voces del BSN otra vez, desde que volvió el programa, he estado montado en la boba de los Atléticos. Creo que van a ser un equipo sólido de playoff. Así que, mano, me gusta el pick y vamos a ver cómo le va al chamaco. Pero lo que hemos visto, lo que hizo en baloncesto colegial, yo creo que es de notoriedad. Así que vamos a ver cómo le va. Pero me gusta el pick de los Atléticos y creo que van bastante bien ellos.
Definitivo, así que muy buen pick para ellos. Yo me voy a ir con una A. Yo le voy a dar una A porque al final del día estás cogiendo un jugador que para mí es bueno, para mí ese chamaco es bueno y está teniendo profundidad. So, hey, un jugador que te puede jugar desde el primer día, que puede hacer las cosas que tú ahora mismo no tienes dentro de esa plantilla y, y te puede, ¿verdad? Ayudar dentro de las deficiencias que tienes. Yo pienso que es un pick súper bueno dentro de las debilidades del equipo, así que muy buen sorteo. No sé si estás de acuerdo en esa parte. Sí, de acuerdo. Yo Perfecto. creo que dado a lo que al sorteo, al pick que está, un noveno pick, ya se está acabando la primera ronda, el conseguir un talento como él, bueno, yo creo que hay que darle crédito. Yo creo que es meritorio darle a los Atléticos. Perfecto, entonces pasemos rapidito a los Piratas de Quebradilla y quiero hacer la nota al cárcel, ¿verdad? Voy a hablar de los Piratas de Quebradilla porque estamos haciendo el episodio, pero si quieres escuchar más en detalle, opinión de los Comebancos, tenemos un representante de los Piratas, se llama Israel El Pirra Lugo y él sacó el Pirata de Corazón en el día de ayer, sábado 31 de enero, así que vaya a Apple Podcast, vaya a Spotify, vaya a Facebook, vaya a YouTube y ahí está el episodio disponible, vayan y escuchen en detalle qué él piensa al respecto de las selecciones de Anthony Campbell. Yo sé que hay mucha gente que no está contenta con esa selección y de igual manera pues el turno de primera ronda de Jay Álvarez, pero hablemos específicamente de Jay Álvarez. Jay Álvarez es un jugador que, mano, yo vislumbraba como un jugador que tenía el potencial para ser seleccionado en primera ronda y así fue. Yo pienso que es un jugador bien interesante, es un escolta 6'5", en la NCAA jugó con Ryder donde promedió 10 puntos por juego, 4 rebotes, no llegó a una asistencia, promedió 0.9, pero si lo redondeamos podemos decir 1. Su fortaleza como jugador súper fogoso, o sea, súper fogoso, que se mueve muy bien sin el balón y puede defender múltiples posiciones. Esa es la parte que más me gustó, o sea, te puede defender la 2, la 3, en ocasiones la 1, o sea, que eso es bien interesante. La parte que a mí me impresiona mucho, ¿verdad? Cuando miramos a Jay Álvarez a nivel del perfil de jugador que él, o sea, visualizar que tú puedes alinear a Philly Wheeler en conjunto con Jay Álvarez defensivamente es bien interesante porque estamos hablando de que Jay Álvarez, un jugador que te puede cargar diferentes posiciones, tienes un Emmanuel Moody que te puede defender diferentes posiciones y de igual manera Philly Wheeler que te puede defender diferentes posiciones y en adición a 2 refuerzos adicionales. Defensivamente los Piratas de Quebradilla vislumbran como equipo que debe ser bastante interesante defensivamente y como ya mencioné, el juego ofensivo de Jay Álvarez ha mejorado muchísimo, Philly Wheeler ha mejorado muchísimo y Emmanuel Moody es el MVP de la liga. No hay mucho más que decir. Así que, mano, este pick para los Piratas me gusta mucho. Rapidito en torno a Anthony Campbell. Anthony Campbell no me sorprende en lo absoluto. La verdad es que yo veo mucha gente crucificando a Ernie Campbell en las redes sociales porque seleccionó a su hijo. Mi gente, no se mientan. Escúchame bien. Si usted fuese apoderado de un equipo de baloncesto y usted tiene un hijo que es jugador de baloncesto y puede bandearse entre los jugadores profesionales, no estoy diciendo que sea un buen jugador, que sea un mal jugador, que está por ahí, usted teniendo un turno de segunda ronda, usted seleccionaría a su hijo de igual manera. No se mienta, no se quiera mentir. O sea, es un turno de segunda ronda, usted no tiene nada que perder. Si aquí el problema sería de que Anthony Campbell sienta a Jay Álvarez o siente a Victor Lee o siente a Jan. Eso sería un problema. Yo no creo que eso vaya a pasar, honestamente. Así que dejen el estrés, dejen la crítica. Yo sé que mucha gente no le cae bien a Ernie Campbell. Perfecto. Aquí no estamos para caerle bien a todo el mundo. El detalle está en que no se mienta tampoco. Si usted estuviese en la posición de Ernie Campbell, usted es un dueño de un equipo, su hijo juega baloncesto y usted tiene la oportunidad de seleccionarlo con un turno de segunda ronda, usted haría lo mismo. No sé si estás de acuerdo conmigo, Diego. Totalmente de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo. Esto no es algo nuevo, o sea, ni en el BCN ni en ningún lado. ¿Cómo usted cree en las gerencias de equipos de allá afuera, NFL, NBA? Siempre Lakers. Siempre están los hijos de el otro, el papá va a ser que el hijo sea el GM después, esto, lo otro, el LeBron James con el hijo. O sea, esto no es nuevo, o sea, esto es algo que ha pasado por los siglos de los siglos y va a seguir pasando por los siglos de los siglos. O sea, esto es algo totalmente normal. Usted quiere lo mejor para su hijo. Si tú eres el apoderado del equipo, tienes el poder de poder draftearlo, pues, mano, tú lo vas a hacer. Pues claro que lo vas a hacer. Una cosa es que lo hubiesen drafteado aquí en primera ronda. Eso hubiese sido como que, ok, eso es un poquito a fuego. Pero ya segunda ronda, como tú dices, y este roster de Quebradilla está básicamente lleno. O sea, ellos tienen un roster súper stacked. Así que ese pick de segunda ronda, realmente yo no le veo mal. Y al final del día, nosotros estuvimos allí.
para Ernie Cambo, eso es un momento brutal. El tipo sacó el teléfono, grabó el momento donde estaban seleccionando a su hijo. O sea, el que usted me diga mano, que no deben de hacerlo, o sea, si ustedes estuviesen en la posición de Ernie Cambo, ustedes hubiesen hecho lo mismo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y con lo de Jay Álvarez con Quebradilla, me encanta. Creo que un 6'5", versátil, defiende múltiples posiciones. Y ese equipo, como tú dices, es bien defensivo. Tú tienes a Emmanuel Moody, tienes a Philip Wheeler, vas a traer 2 refuerzos más a ver quiénes son. Tienes tipos como Carlos Emory. Carlos Emory es un jugador defensivo elite en esta liga. Víctor Liz también puede defender múltiples posiciones. Jean Clavel también puede defender múltiples posiciones. A mí me gusta mucho este equipo de Quebradilla. Yo creo que defensivamente van a ser bien sólidos y Jay Álvarez yo creo que ayuda un poquito, ¿verdad? La profundidad, los minutos que le den, yo creo que va a ser, como dicen los americanos, un pest, de estos perros que va a entrar a la cancha, va a presionarte cancha completa, va a switchar múltiples posiciones, así que me gusta el pick de los Piratas. También yo creo que basado en dónde lo cogieron y la situación del equipo, yo creo que una A. Y la gente va a decir, no, pero le están dando a todo el mundo. Pero algo que yo tengo que decir, mano, es que yo creo que los equipos hicieron su asignación. Se nota que este año los equipos sí hicieron la asignación. Años anteriores hemos visto que se nota que hay equipos que no hicieron la asignación, que drafteaban por draftear, pero este año se notó claramente los equipos hicieron la asignación, draftearon a los jugadores que querían draftear. Y yo creo que no hubo un equipo que yo diga, mano, aquí ¿verdad? Y perdón la expresión, mano, la cagaron aquí, no. Sí. Yo creo que lo hicieron muy bien, y así que los Piratas y todos los demás equipos, yo creo que hicieron la asignación, y yo creo que Jay Álvarez, dado las circunstancias del equipo y el momento en el draft que lo cogieron, yo creo que es una A para ellos. Sí, yo les voy a dar una B, no por Jay Álvarez, sino por Anthony Cambo, porque al final del día yo no pienso que él es un jugador que vaya a ser relevante realmente en esta liga y ¿verdad? ¿ves? Le doy una vez. Eso es una situación, ¿verdad? Oye, diciendo una cosa, ¿verdad? Y le estoy hablando a los fanáticos en torno a aparte de no se mientan, pero, ¿verdad? Vamos a ver cómo es la dinámica, ¿verdad? Porque esto pudiera traer también conflictos en el camerino y cosas que yo no sé, ¿verdad? Vamos a ver, yo no quiero especular. Pero, ¿verdad? No es que haya un super jugador disponible en ese turno que los Piratas de Quebradilla seleccionaron. O sea, estamos hablando de que ellos cogieron, los Piratas de Quebradilla seleccionaron a Anthony Cambo en el 8º turno de la segunda ronda. Ya antes de ellos, 2 equipos habían determinado no seleccionar, que fueron los Santeros de Aguadá en el turno número 2 del sorteo de la segunda ronda y los Vaqueros de Bayamón en el 6º turno de la segunda ronda. En el 8º turno fue que escogieron a Anthony Cambo, o sea que no. Entonces, luego de eso, 2 equipos, tanto los mismos Piratas no seleccionaron a más nadie luego y los Capitanes de Arecibo no seleccionaron a nadie. O sea, que no había mucho disponible, ¿entiendes? Como que tampoco fue como que sacrificaron la gran oportunidad de coger a alguien por Anthony Cambo. So, ¿verdad? Por esa razón, pero la cuestión de Jay, si viéramos a Jay Álvarez nada más, es una A. Sí, el turno de Jay Álvarez para mí es una A. Tomando en cuenta el sorteo con Anthony Cambo, pues me voy a ir con una B porque yo estoy mirando el panorama completo de que la gente está molesta, la gente le está echando leña al fuego, ya las cosas están medias tensas entre la gerencia y la fanaticada, a pesar de que yo pienso que hicieron un buen trabajo el año pasado y que mucha gente está siendo bien injusta con Ernie Cambo, pero esa es mi opinión, ustedes tienen la de ustedes. Voy a ir con una B, veremos a ver, pero Jay Álvarez es un acierto para ese equipo, definitivamente. Entonces, pasemos al último equipo, y son los Leones de Ponce. Ellos cogieron a Brian Powell. Este jugador yo tenía proyectado como para irse en primera ronda. Yo pienso que este es un jugador bien interesante. Brian Powell es un jugador que yo tenía bastante alto en el sorteo. Yo tenía yéndose 7 a los Gigantes de la C. Es un delantero fuerte, ¿verdad? Y ellos cogieron, ¿verdad? Sabemos que ya hablamos de Yocho Rivera. Yo decía, sí, ¿verdad? Yo estaba haciendo la comparativa entre Yocho Rivera y Brian Powell y yo decía, yo me iría con Brian Powell. Los Gigantes se fueron con Yocho Rivera, no hay problema con eso. Pero Brian Powell es un jugador que ya es profesional. Brian Powell ahora mismo juega en Albania, es un jugador ya profesional, es un jugador que en Albania no es la mejor liga del mundo, pero jugador profesional está promediando 16 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias por allá. Eso no son malos números, mi gente. Este es un jugador que es un anotador. Él es un jugador que tú le puedes dar la bola a este tipo y este tipo,
va a meter pelota, él es un anotador, ¿verdad? Los Leones tienen muchos de eso, pero este tipo es un anotador, punto. Y la verdad es que es un jugador que mete la bola en todos los sentidos de la palabra. Puede meter la bola en el perímetro, puede atacar el canasto, puede jugar de espaldas al canasto, darle la bola y él jugar en el juego en la pintura. Y es bien eficiente. Esa parte me gusta mucho de él como jugador. El problema con él ha sido que su tiro libre también inconsistente, y algo que vi en un scouting report que tenían en miras a entrar a Albania era que es inconsistente a nivel general, como que a pesar de lo que yo pude ver de él como jugador, que yo decía, cuenta, mete la bola y es eficiente, sus números dicen que es eficiente. Parte de la crítica es que dicen como que su eficiencia puede ser inconsistente. Hay días que puede ser eficiente y hay días que puede tirar un montón, tanto el tiro libre, de tres y todo, y no mete un coco. No sé, eso le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Pero dentro de todo, yo lo poco que vi de él, vi un jugador eficiente, el tiempo dirá, pero sí vi inconsistencia en su línea en la línea de tiro libre, es bien inconsistente. Bien inconsistente, y ahí esa parte pues sí la puedo mencionarla porque la vi. Pero pues Brian Powell, a mí me gusta ese pick. Honestamente, vuelvo y repito, yo tenía este jugador yéndose un poquito más arriba, y el hecho de que los Leones de Ponce, con el turno número 11 de la primera ronda, subcampeón del baloncesto superior nacional, ya tú tienes un Jordan Murphy, Jerrel de Jesús, Allen Ford y Jared Reed, y tú le añades a eso a Brian Powell. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho este jugador. Yo le di una A a los Leones de Ponce. ¿Cómo tú ves la cosa? Igual, yo creo que Ponce ve un jugador que ya es profesional, así que ya tú sabes que el tipo está ready. El tipo es profesional desde el saque, llega como un profesional al BSN. Es un jugador que mide 6'6", anota el balón. Yo creo que Ponce, volvemos, ya en este punto del draft, que te llegue un jugador como este, es como que, ok, esto es brutal para nosotros. Y, mano, los Ponce no lo pensó dos veces, lo cogieron a Brian Powell, creo que va a ser un acierto para ellos, como tú dices, ya ellos tienen un gran equipo, acaban de llegar a la final, Macho de Jesús, Allen Ford, Jordan Murphy, Cristian Negrón, Alejandro Vázquez, Jared Ruiz, mano, un equipo súper sólido. Yo creo que añadirle esta pieza de Brian Powell le añade un poquito más a ese equipo. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos? Los refuerzos que poco a poco los irán anunciando, pero Ponce va a estar ahí, mano. El talento nativo lo tienen y yo creo que Brian Powell es, ¿verdad? Otra añadidura a ese talento nativo, así que Ponce, mano, me encanta ese equipo de Ponce, creo que es un equipo que va a estar ahí de nuevo en la pelea, así que bien por ello, y creo que basado donde cogieron a Brian Powell, como tú dices, tú tenías a Brian Powell mucho más alto, cayó al número 11, y el hecho de que pues Ponce se haya podido robar un jugador que probablemente tiene más talento de lo que su pick donde cayó dictamina, pues yo creo que eso es una A. Yo creo que eso es una A. Así que Brian Powell, hermano, bien por Ponce. Creo que acertaron ahí, y es un equipo que en cuestión de talento nativo está bien sólido. Vamos a ver con los refuerzos. Yo creo que el año pasado ese fue como que el talón de Aquiles de ellos, así que si ellos logran pegarla con los refuerzos de este año, con ese talento nativo que tienen, Ponce es un equipo que puede volver a repetir y llegar a esa final. De acuerdo totalmente. Entonces, Diego, me disculpa, pero antes de irme tengo que hablar de los Vaqueros de Bayamón. Tengo que ir a los Vaqueros de Bayamón. Acabo de cambiar la imagen a la segunda ronda. Los Vaqueros de Bayamón tuvieron 3 turnos de segunda ronda, seleccionaron a 2 jugadores. En el tercer turno de la segunda ronda no seleccionaron a jugador. Quiero mencionar al último jugador primero, que cogieron en el turno 5 de la segunda ronda, que es Isaiah Gaitier. Isaiah Gaitier es un jugador que yo tenía proyectado en primera ronda. Fue el único jugador de mi listado de primera ronda que no pegué, ¿verdad? Isaiah Gaitier para mí es un caballo. Yo tenía a Isaiah Gaitier yéndose en el turno número 10 por los Piratas de Quebradilla. Ahí fue que escogieron a Jay Álvarez. No hay ningún problema con eso. Pero Isaiah Gaitier es un armador de 6'3". NCAA División 1, jugó con South Alabama, donde promedió 13 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias. A pesar de no ser un jugador súper alto, ataca la pintura sin piedad. Este pana es todo el tiempo, ataca todo el tiempo. O sea, este tipo todo el tiempo voy a atacar. Me encanta esa parte de su juego. Crea mucha presión en la defensa, termina súper bien en el aro.
y también mete la bola de afuera, ¿verdad? Dentro del promedio. Sus debilidades como jugador es que a pesar de que lo tiene registrado como un armador, él es más como un combo guard. Yo no lo veo como un armador porque no está buscando pasar la bola. Este tipo es el tiempo, voy a atacar, voy a atacar, voy a atacar, voy a atacar, voy a atacar. Y definitivamente, ¿verdad? Que en esa parte, pues, dado a eso, pues yo decía, DH, pues, pero, mano, que los Vaqueros de Bayamón hayan seleccionado un jugador como ese, en la ronda que lo seleccionaron, tú dices, DH, tremendo. De verdad que esa parte definitivamente que es muy bueno. Entonces, en el caso de Daniel Rivera, ¿verdad? Perdón, Daniel Rivera estuvo en el sorteo. Daniel Ortiz, ¿verdad? Que fue el turno que cogieron con el turno número 3 de la segunda ronda. Es un jugador que definitivamente, este es más un prototípico armador, ¿verdad? Jugó en el NCAA, es un armador de 6 pies de estatura. Él en la NCAA en su último año estuvo promediando 12 puntos, perdón, una asistencia, un corte de balón, tiró para un 33% de campo, cogió 3 rebotes. Este es un jugador que, al igual que Isaiah Gaitier, son dos jugadores que están registrados como armadores, pero si tú miras sus asistencias por juego, son bien bajitas. Son bien bajitas. Lo positivo de lo que yo veo de los Vaqueros de Bayamón es que los Vaqueros de Bayamón ya tienen, por ejemplo, a Gary Brown, un armador, tienen a Javier Esquerra, armador, y específicamente Javier Esquerra es un jugador que es pass first player, ¿verdad? Él está buscando pasar la bola. So, tú no pecas de verdad de jugadores que distribuyan el balón. También tienes a Alex Abreu, ¿verdad? Que es otro jugador que también es un point guard. So, ¿qué tú no tienes? Pues tú quieres tener metebolas, tú quieres tener tipos que metan la pelota y estos dos tipos meten la bola. O sea, tanto Daniel Ortiz como de igual manera Isaiah Gaitier son dos jugadores que meten la pelota de verdad. Así que en esa parte me gusta mucho. Yo les di una a los Vaqueros de Bayamón. O sea, teniendo en cuenta, ese es el equipo campeón. No tuvieron ni un turno de primera ronda. Permitiste que dos jugadores fueran seleccionados, ¿verdad? No tuviste, cogiste el tercer turno en la segunda ronda y el quinto turno en la segunda ronda y convertiste eso en Isaiah Gaitier, que vuelvo y repito, yo tenía proyectado en primera ronda, y a un Daniel Ortiz. No sé, a mí me gustan esos dos sorteos, pero te veo en desacuerdo. Cuéntanos qué tú piensas de los Vaqueros. No estoy en desacuerdo. Es que al revés, es que, mano, yo no puedo creer que hay un equipo, hay una franquicia donde los dioses del baloncesto estén tan y tan ligados a ellos. O sea, Isaiah Gaitier, tú lo tenías en primera ronda. Cuando yo vi sus números, vi un videito que otro de él, yo dije, este chamaco es bueno. Y el hecho de que no solamente haya caído a la segunda ronda, es que cayó el quinto pick de la segunda ronda y nadie lo cogió. Para mí es como que, wow, increíble que le cayó a los Vaqueros de Bayamón, al campeón. Yo te voy a decir, yo tengo dos jugadores que pueden ser los robos del draft. Uno, lo hablamos hace un ratito, Brian Powell. Yo creo que el hecho de que lo hayan cogido en el pick número 11 y ya él es un jugador profesional, yo creo que él puede impactar bastante esta liga, así que vamos a ver, yo creo que él puede ser un robo. Y el otro, mano, Isaiah Gaitier, para mí ese chamaco, segunda ronda, le cayó en los brazos así, mira, como un bebé chiquito así, mira, le cayó a los Vaqueros de Bayamón. Y como tú dices, un metebola, tú tienes a Esquerra no es un metebola, es un jugador, es un point guard más natural de distribuir el balón, llevar el juego, y qué mejor que ponerle al lado a un jugador, ¿verdad? Que sea más anotador, que le pueda llevar el balón, así que me gustó mucho esa movida. Que ataque. Que ataque. O sea, vean videos de Isaiah Gaitier. Él está todo el tiempo, yo voy a atacar la brecha, y eso, a mí me gusta eso, yo no sé. Y Esquerra, que el año pasado a veces veíamos que el mismo Galinari y Duarte le decían, mano, tírala o ataca, se lo decían en la cara. A veces pedían un timeout y cuando iban caminando hacia el banco, tú veías a Galinari o Duarte como que, brother, tírala, si está solo, tírala. Y yo creo que ahora tener un jugador como Gaitier al lado del que no va a tener miedo, que si le dicen zumba, la va a zumbar, si le dice ataca, va a atacar. Yo creo que es un steal para los Vaqueros. Yo, wow, no puedo creerlo. O sea, hermano, los Vaqueros siempre la hacen. Así que. Javier Esquerra fue un turno de segunda ronda del año pasado, del 2025. Así que los Vaqueros de Bayamón fácilmente en
2 sorteos consecutivos en segunda ronda han podido coger jugadores serviciales. Ya vimos lo que fue Javier Esquerra para los Vaqueros de Bayamón en el 2025 en rumbo a un campeonato. Isaiah Gator, de verdad que cuando yo vi a Isaiah Gator ser seleccionado por los Vaqueros de Bayamón, yo decía, yo no puedo creer que Bayamón coge ese chamaco a estas alturas, y especialmente, ¿verdad? Y no es por tirarle la mala, los Santeros de Aguada, con el segundo turno de la segunda ronda, no seleccionaron jugadores. Ellos simplemente determinaron no seleccionar jugadores. Yo sé que, ¿verdad? La logística de son solamente 12 jugadores activos, o sea, quién va a estar activo, quién no va a estar activo. Ya había seleccionado 2 jugadores en primera ronda, pero vamos a ver qué ocurre. Pero sea Gator hubiese sido un buen jugador para los Santeros de Aguada, lo voy a dejar ahí. Y Charlie, yo le doy una. Yo creo que el hecho de que tú solamente tenías picks de segunda ronda y terminaste con probablemente el que puede convertirse, ¿verdad? Hay que verlo jugar y ver qué pasa, pero puede convertirse en el robo del draft y tú lo cogiste teniendo solamente picks de segunda ronda. Eso es una automática para los Vaqueros de Bayamón, así que por más que me duela, hay que decirlo, los Vaqueros tienen una en el draft del 2026. Y te voy a preguntar, Charlie, antes de acabar, ganadores y perdedores. ¿Quién tiene ganador y perdedor? Mira, pues, a mí me gusta mucho lo que hicieron los Capitanes de Arecibo. A mí ¿verdad? Yo pienso que los Capitanes de Arecibo, coger un jugador como Jevin Muñiz, ya mencioné dentro del, ¿verdad? Yo sé que yo no estoy diciendo que Jevin Muñiz va a ser mejor que Sakai Sigler, diciendo eso. Pero viendo como que ese jugador, yo decía, ese jugador me gusta un montón, o sea, me gusta tanto que me gustaría que vaya para los Vaqueros de Bayamón. O sea, así lo dije. Malachi Smith, Jevin Muñiz, o sea, bro, o sea, yo pienso que ese equipo de verdad que o sea, tener los turnos que tuvieron y, o sea, tú convertir Jevin Muñiz, Malachi Smith y también coger un jugador como Giancarlo Peguero, que es un jugador que tenía mucho upside y que, como tú dices, no tienen nada que perder con ese jugador. Si se les da, se les da. Si no se les da, no se les da. No importa. Pero tienen mucho upside. De verdad que para mí, me gusta mucho lo que los Capitanes de Arecibo hicieron, tomando en cuenta ya lo que hicieron el año pasado, donde no tenían picks de primera ronda y tuvieron los hijos de franquicia, Ramses Meléndez, Diego González y de igual manera Rafael Pinzón. Pero son 6 jugadores que tienes ahí jóvenes en conjunto con el resto de la plantilla. A mí me gustan los Capitanes de Arecibo como los ganadores del sorteo. No sé a quién tú tienes ganando. Yo también, yo creo que yo iba a decir Guaynabo, pero Guaynabo es más por lo que hicieron externo al draft como tal, en cuestión de los picks. Pero yo creo que Arecibo, el hecho de que tú cogiste a Jevin Muñiz, tú cogiste a Malachi Smith, que como digo, para mí Malachi Smith es el jugador que más intriga a mí me da en este sorteo. Yo creo que ese chamaco, pienso que va a ser caballo en esta liga. Así que yo creo que los Capitanes, hermano, tuvieron un gran draft. Obviamente Carolina, no podemos dejar pasar lo que hizo Carolina, tuvieron un gran draft también. Sí, para mí ellos están segundo, y estoy diciendo segundo porque tengo que ganar, creo que es un ganador, ¿verdad? Pero, bueno, Carolina tiene 3 jugadores ahí que lo mismo, o sea, tú estás añadiendo piezas a un equipo que ya a nivel de profundidad nativa tienes un montón, y le añadiste 3 jugadores adicionales. Obviamente que es duro. Y perdedores, te voy a sorprender con esta. Perdedores del draft, voy a escoger un equipo que no escogió en este draft y no es el mío. No son los Cangrejeros porque realmente nosotros no necesitábamos un pick porque nuestro roster está lleno, básicamente no tenemos más espacio. Pero son los Osos de Manatí, mano. Me sorprendió que no hayan 100%. No hayan tratado de hacer algún tipo de movimiento, algún tipo de algo, mano, algo. O sea, tú necesitas nativos ahora mismo, tú necesitas jugadores en un equipo que, mano, está buscando salir de ese sótano, y el hecho de que no se movieron en lo absoluto, ni siquiera un cambio, un trade, un pick de segunda ronda, nada, me sorprendió mucho. Y yo creo que ellos son los perdedores del draft porque, como te digo, son un equipo que necesitan jugadores. Y tuviste a Guaynabo necesitaba jugadores, un equipo que estaba corto de personal, y ellos rápido se movieron y terminaron con 4 jugadores. Así que me sorprendió mucho que Manatí, mano, no se haya movido. No sé qué tú piensas, pero yo si tengo que dar un perdedor, yo creo que son los Osos. Así que no sé qué tú piensas. Totalmente. Ese era el equipo que yo tenía como perdedor. O sea, estamos hablando de un equipo que fue el peor equipo de la temporada del 2025. No pudieron utilizar su primer turno para seleccionar a alguien. Se lo dieron a los Gigantes. Y viene para colmo de males, antes de llegar al sorteo, cambiaste
el turno de primera ronda del 2027, que veremos a ver cómo termina eso. O sea, tú trataste a tu equipo como un equipo que tú tienes las piezas ya y vamos con lo que tenemos. O sea, y en el papel, brutal. Tienes a Ethan Thompson, tienes a Ivan Jackson, tienes a Chris Ortiz, tienes a Jomar Cruz. ¡Wow! Talento, super talento. Hay un detalle. ¿Va a jugar Jivan Jackson esta temporada en el baloncesto supernacional? Está por verse. Ethan Thompson, ¿va a jugar en el baloncesto supernacional? Yo no lo creo. Jomar Cruz, ¿cuál es el estatus de su salud? O sea, y Dios quiera que Jomar Cruz se pueda recuperar al 100%, pero la verdad es que si nos preguntan ahora mismo, hoy, que estamos grabando el episodio, yo no lo veo yo estoy cuestionando si va a estar activo en la temporada. Y si va a estar activo, ¿cuál va a ser el porcentaje? Le hemos tirado las flores en el off-season a Jomar Cruz. Tuvo una super temporada 2025. ¿Podrá él regresar a ese estatus de lo que fue el 2025? Yo no lo creo. Entonces, mano, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, un equipo que necesita piezas porque tiene incertidumbre dentro de su plantilla actual, no hiciste movimiento y estás apostando a Dios solo sabe qué. Vamos a ver qué ocurre. El tiempo dirá. Pero estoy de acuerdo contigo totalmente. Así que, mi gente, las voces del BSN continúan. Esto fue un episodio especial, pero recuerden que nosotros todos los martes, hasta que empiece la temporada, y después de ahí pues, veremos a ver cómo cuadramos la cosa, pero por lo menos hasta este punto, hasta que empiece la temporada, todos los martes a las 8 de la noche, a través de Facebook, a través de YouTube, vamos a estar en vivo las voces del BCN hablando de las últimas noticias del baloncesto superior nacional, y este próximo martes 3 de febrero, con el favor de Dios, estaremos ahí en sintonía. Hay que hablar de un tema bien en particular. Hay una investigación en torno al tope salarial. Y yo voy a hacer el episodio de esta manera, Diego. Le voy a decir esto a los compañeros y compañeras que cubren el PSN. Lean bien, porque están disparateando en las redes. Lean lo que dicen las investigaciones y los reportes. Porque, y esta es la palabra clave en este asunto. Irregularidades. En ningún lugar dice lo contrario de lo que ustedes están especulando, de que si violentación al tope salarial, que si irregularidad. De acuerdo. Pero, lo voy a dejar ahí. Este próximo martes, las voces de BSN se van a dejar sentir. Hasta la próxima.